Como este es un debate, yo quiero hacerle con uno de los recursos del debate al alcalde Ledesma las siguientes preguntas, porque él tiene un problema, él tiene rabo de paja, que significa está quemado o se puede quemar. En 100 años de historia venezolana, los últimos 100 años, hubo 11 gobiernos. 5 fueron del partido al que él perteneció o pertenece, Acción Democrática. Durante esos 100 años, sobre todo con los 5 gobiernos más 2 copellanos o socialcristianos, en Venezuela se acumuló hasta el año 2001 o 2, 67% de miseria ampliada y 23% de miseria absoluta. Dan datos de la ONU, Naciones Unidas. En ese mismo tiempo murieron en la década del 60 3.000 personas y desaparecidas. Eso está registrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y más grave, el alcalde tendría que responder cómo es que 2 gobiernos de su partido desaparecieron o asesinaron alrededor de 5.000 personas. Si usamos solo la cifra del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, habría matado el gobierno en solo 48 horas 264 personas. Eso fue lo que declaró el ministro de Defensa de entonces. Según los médicos de las morgues, registraron 2.928 cadáveres en 48 horas aproximadamente. Esos son los datos de la realidad, porque muchos de los datos que él da en el periodo de Chávez son reales. En la delincuencia, no sé si esa cantidad, pero son reales. Otros, respecto al petróleo, también son reales. El asunto es poder ordenar en el tiempo, en su contexto y con la honestidad que te permiten los hechos, cuál es el grado de responsabilidad que tiene hoy un alcalde que fue parte de 5 gobiernos que produjeron ese desastre internacional. Termino. En 100 años, agarra uno solo de los 11 gobiernos existentes antes del chavismo o de Chávez y que responda si alguno de ellos produjo el grado de protección y beneficio social que se produjo en estos 12 o 13 años hasta que comenzó el declive. Si logra demostrar un solo gobierno dictatorial o democrático electo que haya hecho lo que Chávez o su gobierno hicieron para el desarrollo social con 17 misiones u otras, entonces yo me rendiré ante los hechos. Esos hechos, por ahora, están contra la palabra del alcalde. Alcalde, le voy a dar la palabra para que le conteste. ¿Tiene usted rabo de paja, como dice Modesto, y los gobiernos anteriores hicieron una inversión social para el beneficio de la población en Venezuela, como lo hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez? Yo por respeto a la audiencia no voy a caer en ese debate. Lo que sí le puedo decir que a mí lo que le falta a este gobierno es hacerme un examen de sangre, una tomografía, un ADN. He estado dando la cara, como les consta a ustedes. He conversado con ustedes, con Fernando en varias oportunidades. Y lo que le puedo responder es que en las últimas, las 2 elecciones, el pueblo de Caracas, contra todo el poderío del gobierno, primero con Chávez, ahora con Maduro, me ha elegido en elecciones populares, a pesar de todo el ventajismo, como su alcalde metropolitano. Cuando Rómulo Betancourt comenzó el gobierno, su segundo gobierno, yo tenía 4 años de edad. Cuando Caldera comenzó su gobierno, yo estaba comenzando, estaba saliendo de estudios de primaria, ni siquiera un adolescente. No sé si me va a culpar también de los viajes de Cristóbal Colón o de los problemas de la guerrilla cubana de Machurucuto, cuando yo también era apenas un adolescente. Estamos hablando de 15 años de gobierno de lo que llaman ustedes la revolución. Y yo le digo lo siguiente, ¿de qué modelo nos hablan? ¿Del modelo cubano? ¿Qué país puede avanzar teniendo como paradigma el modelo cubano, donde 2 hermanos se han cogido el poder por más de 55 años? Ese es el paradigma para Venezuela. ¿Por qué en Chile la inflación no pasó del 3% y la inflación de Venezuela ya está por los 60%? ¿Por qué la inflación es más del 70% en alimentos? ¿Qué país con $100 el barril de petróleo se puede dar el espectáculo, el drama de tener que hacer colas para comprar harina, para comprar arroz? ¿Por qué hoy hablamos de soberanía cuando hemos perdido la soberanía agroalimentaria? ¿Cuál es el futuro de un educador que está ganando aquí en Venezuela, en este país rico, en este país que tiene una deuda monumental, está ganando lo equivalente a menos de $40 el barril?
¿Cuál es el futuro de un estudiante que le decimos gradúate de médico, gradúate de periodista y después le estamos cerrando las oportunidades de trabajo? Usted me habla de derechos humanos. Ningún gobierno de la democracia se salió del fuero de los derechos humanos. Este gobierno se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se violan los derechos humanos. Hoy los venezolanos somos más pobres, un país inmensamente rico con mucha gente viviendo en la pobreza. Y yo le hablo con hechos concretos. ¿Por qué la deuda externa pasó de 30.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares? ¿Por qué Venezuela hoy es una suerte de colonia del gobierno de los hermanos Castro? ¿Por qué tenemos la inflación más alta del mundo? ¿Por qué han cerrado sus puertas más de 7.500 pequeñas, medianas y grandes industrias? ¿Por qué vivimos en este conflicto? Si el país estuviera bien, no hubiéramos a los estudiantes manifestando en las calles, a pesar de toda la invasión mediática que ha llevado adelante el gobierno. Y yo le he hablado de cifras que son reconocidas incluso por los propios voceros del gobierno. Más de 200.000 personas que han muerto en los últimos 15 años. Pero además, usted me habla de corrupción. Los mismos ministros del gobierno, el señor Giordani, ha reconocido que 25.000 millones de dólares, escúcheme bien, 25.000 millones de dólares le fueron asignados a empresas piratas, a empresas de maletín, a empresas fantasmas. Alcalde. Y otros 15.000 millones de dólares fueron tramitados sobre o con facturaciones que Alcalde Ledesma evidentemente eran fraudulentas.